Buenas tardes. Boa tarde, doutora. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, doutora. Buenas tardes. Bueno, vamos a tratar de empezar. Están ingresando sus compañeros. Hoy nosotros vamos a hablar sobre ectoscopía. ¿Bien? Vamos a esperar que entre un poquito más y ya empezamos. La semana pasada vimos todo lo que era fiebre. Les dejé ahí una tarea que tienen que evaluar y vamos a empezar la clase, ¿les parece? La Sí, doutora. La ectoscopía sería el examen físico general que sigue después del interrogatorio. Aparte de eso, vamos a hacer el interrogatorio, que son los antecedentes patológicos, antecedentes de la enfermedad actual, patológicos personales, patológicos familiares, y ahí vamos a hablar del examen físico. Vamos a empezar con ectoscopía, después los signos vitales, la región afecta y los aparatos y sistemas. La ectoscopía es la apreciación del aspecto general del paciente, como por ejemplo la facie. Con evaluar la facie, nosotros ya podemos determinar una enfermedad, o por lo menos direccionar un diagnóstico con la ectoscopía. Primero, luego, ¿por qué? Porque evaluamos la facie. Después nosotros vamos a evaluar la marcha del paciente, la actitud del paciente, el crecimiento y desarrollo, la constitución y la nutrición, el estado nutricional de mi paciente. Por eso la ectoscopía sería un aspecto general del paciente. ¿Cómo vamos a evaluar? ¿Cómo vamos a escribir, perdón? Paciente adulto joven o adulto mayor del sexo femenino de tantos años de edad. La edad tiene que coincidir con cómo les describís al paciente. Y hablamos de la cronología, si coincide o no con la biología del paciente. Bien, nosotros la edad ya vimos en la primera clase más o menos la clasificación. ¿Cuál sería la clasificación? De infantes recién nacidos de 0 a 27 días. Pasando los 27 días, 28 días lactante menor hasta los 11 meses. Lactante mayor de 1 año hasta los 2 años, 11 meses. Preescolar, 3 años a 5 años, escolar de 6 a 9 y adolescente de 10 a 19. Eso sería con respecto a los infantes. Entonces nosotros en ectoscopía, ¿qué vamos a hacer? Paciente adolescente de sexo femenino de 13 años de edad. O sea que tiene que coincidir la edad con lo que nosotros estamos describiendo. ¿Bien? Vamos a seguir con la clasificación del adulto, adulto joven, adulto maduro y adulto mayor. Joven de 20 a 29 años, adulto maduro de 30 a 59 y adulto mayor sería a partir de los 60 años en adelante. Esta entonces es una clasificación que nosotros tenemos que saber para poder empezar nuestra ectoscopía. Las facies es el otro punto que tenemos que conocer para poder continuar con nuestra ectoscopía. ¿Por qué? Porque te preguntan la facie del paciente, el aspecto general de la cara y de los rasgos expresivos, de la configuración anatómica y de la coloración de la cara. Eso te pide también en ectoscopía. Entonces nosotros eso es lo que vamos a buscar.
Vamos a ver el estado anímico del paciente con respecto a la fase que nosotros vamos a interpretar, el estado nutricional y la hidratación del paciente también. Hay ciertas características que van a ir informándonos qué patología podría ser que el paciente tenga. La fase o expresión fisionómica, la coloración y la forma de la cara van a permitir de inmediato el rápido conocimiento del intelecto, del ánimo y de la salud de mi paciente. ¿Bien? ¿Qué es la expresión fisionómica? Se debe al tono y a las contracciones musculares faciales. Acá nosotros vamos a ver, dependiendo de la acción del tálamo y del hipotálamo, que controla esos estímulos. Ahí vamos a ver la conducta del paciente y también el intelecto, con mi expresión fisionómica. La fase normal es una fase expresiva e inteligente, atenta, la mirada es vivaz, armoniosa y están los músculos que están apropiados, ¿verdad? Tanto el rostro, que sería faciales, los músculos faciales y los extremos de los ojos. Una fase normal nosotros le llamamos fase compuesta, cuando no hay alteración. Una fase sana es una fase compuesta. Entonces, en mi historia, en mi ectoscopía, cuando vamos a evaluar aquí, paciente adulto, ¿verdad? O sea que adulto joven, de sexo femenino, de 30 años de edad, cuya edad cronológica coincide, joven sería hasta los 30, ¿verdad? 28 años de edad, cuya edad cronológica coincide con la biológica, y ahí vamos a poner de fases, como nuestra fase, compuesta, dolorosa, disneica, ictérica, cianótica, o sea que tenemos que describir la fase del paciente aquí. Vamos a ir conociéndole a algunas fases que son las más comunes. Si está normal la fase de mi paciente, fase compuesta. La clasificación es según la expresión y según la configuración. O sea que puede ser rasgos desencadenados y mirada vaga por hipotonía. Si es que hay algún tipo de inhibición. La fase dolorosa es uno de los rasgos desencadenados y con la mirada vaga, como les dije hace rato, ¿verdad? Tiene la boca fruncida, las comisuras estiradas, el macetero está prominente, los dientes están apretados y los ojos fruncidos o abiertos. Esa es una fase dolorosa. La descripción sería esa. Entonces, ¿yo qué puedo preguntar? En el examen puedo preguntar eso. Describa la fase dolorosa, por ejemplo, y ustedes tienen que citar cómo sería, que es lo que les estuve diciendo, ¿verdad? Ahí puede haber un aumento de los pliegues cutáneos, puede haber como les dije hace rato, pueden fruncirse, ¿verdad? Aquí la fascie, los músculos van a estar contraídos, la comisura labial también, los dientes, la boca entreabierta. Esa sería una fase dolorosa. La fase reconcentrada es por una acción inmediata o de alguna preocupación. Son rasgos exagerados. Los labios van a estar apretados, la frente va a estar fruncida y la mirada va a estar fija y penetrante. Estas serían las características de mi fase reconcentrada. Bien, hay un aumento del tono de la musculatura faciales también. Las fases durmientes ya son fases inexpresivas y puede llegar hasta el estupor, ¿verdad? ¿Cuáles serían las características de esta fase? Hay una depresión, los rasgos borrados, o sea que sería como la comisura, los rasgos aquí de la parte frontal, la nasogeniana, los párpados van a estar semi-ocluidos, o sea que semi-cerrados, y la boca va a estar entreabierta. Esa sería una fase durmiente. Es imitada a veces por una simulación, ¿verdad? O puede ser una sujeción también, cuando el paciente está con histeria. La fase ansiosa es el hipertono y mayor secreción lagrimal. Presenta rasgos faciales como las comisuras estiradas, los ojos van a estar abiertos, van a estar brillantes, la mirada va a estar movediza. Y vamos a encontrar en pacientes
con angustia, con ansiedad, con alguna neurosis, con libido o una excitación psicomotriz. Otra de las fases también es la esclerodérmica, que es debida a la rigidez que va a ocasionar por la infiltración de la piel, o sea que va a haber fibrosis. Entonces el paciente se torna difícil de completar, cerrar la boca, no va a estar entreabierta esa boca. Los labios no van a poder cerrar y se van a ver los dientes. Dice que los labios se cierran sobre los dientes. Serían las características. La asimétrica ya sería por una parálisis facial periférica, va a haber desviación hacia el lado contrario de la parálisis y va a haber un aumento, ¿verdad?, de la hendidura palpebral, como vemos aquí, que le llamamos lagoftalmos, y una parálisis del orbicular también de los párpados, una toxis palpebral. Incluido puede haber lagrimeo, que le vamos a llamar epifora. Hay un borramiento de las arrugas frontales y también de este surco, que es el surco nasogeniano. Y hay un descenso de la comisura labial. Eso sería la fase asimétrica. La fase parkinsoniana ya sería una llamada fija, o sea que sería fase de poker face. Es inexpresiva, la mirada es fija, el cutis es grosso, o sea que es grasoso, hay una ausencia de los rasgos expresivos y se encuentra generalmente en el Parkinson. La fase leonina ya es un engrosamiento por infiltración también. Nosotros vamos a ver bien marcado las arrugas frontales, las arrugas nasogenianas. Acá está bien marcado, ¿sí? La pálida ya sería con respecto a la coloración. Hay una desaparición de la coloración normal del rostro, que sería la coloración rosada, ¿verdad? Sino que va a estar pálido, va a tener una coloración blanca por la vasoconstricción que el paciente puede sufrir. Aquí vemos nuevamente nuestra fase anémica, que hay una pérdida de la coloración rosada normal, hay una palidez generalizada y también va a incluir a los labios. Los labios también van a estar un poco más claros. Una persona anémica, por ejemplo, puede tener este tipo de rostro, de fase. Las fases de origen cardíaco son solo dos. Son la fase mitrálica, que sería por la estenosis mitral, y puede ser una fase por una cardiopatía congénita. Bien, la fase mitral, como vemos aquí en la imagen, va a haber cianosis a nivel de la mejilla. Va a estar un poquito azulado. Aquí vamos a ver otra vez la fase mitrálica, que va a ser cianosis a nivel de los pómulos. Incluso puede haber una cianosis ligera a nivel del labio, a nivel de la nariz y a nivel de las orejas. La fase es por cardiopatía congénita. Ya vamos a ver cianosis a nivel del labio. Va a ser un color rojo negruzco. A nivel de las conjuntivas, el epicanto que vemos aquí, y las orejas. ¿Cómo van a ser las orejas de estos pacientes? Van a ser puntiagudas. Entonces sería una cardiopatía congénita. Las fases de origen nervioso, ya vamos a hablar de la parkinsoniana, que ya describimos, el síndrome de Claude, la risa sardónica, la parálisis del facial, que también ya describimos, y las enfermedades cerebrovasculares. Si vemos aquí, la parkinsoniana ya dijimos que es inexpresivo, poker face, incluso no hay falta de parpadeo, el paciente no parpadea, queda abierto el ojo. Y hay una supresión de la mímica, solo que el paciente no va a poder expresar lo que siente. Hay un aspecto grasoso también a nivel del rostro y va a haber una cialorrea. La boca va a estar entreabierta, como vemos aquí en este paciente. Eso sería fase parkinsoniana. La del síndrome de Claude
hay una disminución de la hendidura aquí palpebral, del lado que está paralizado, quiere decir que este lado va a estar paralizado. Y hay una congestión de la conjuntiva, o incluso haber miosis. La fase por parálisis facial, nosotros ya hablamos de él, la hendidura va también a estar un poco borrosa, ¿verdad? Que vamos a encontrar el nasogeniano borroso, las arrugas frontales también van a estar borrosas, y aquí hay un aumento de la hendidura palpebral, por eso vamos a ver así intraabierto el ojo. La comisura va a estar descendida, es la que vemos aquí. Las fases con risa sardónica, ¿cuáles serían sus características? Frente rugosa o arrugada, las cejas van a estar elevadas, ven aquí, cejas elevadas, incluso van a elevar la nariz, y las comisuras van a estar lateralizadas, o sea que bien abiertas. Esa es una risa sardónica. Se ve, por ejemplo, en pacientes con tétano. Las fases de origen respiratoria son solo dos, es la adenoide y la mediastínica, la que vamos a estudiar hoy, ¿verdad? Está la fase adenoidea, que tiene la boca entreabierta, la cara es alargada, la mirada es adormecida, ven cómo está hacia abajo, los pómulos están aplanados y la nariz y los labios superiores específicamente sufren una hipertrofia, por eso es la boca entreabierta. La fase mediastínica, la cara ya es abogatada, o sea que está hinchada. Incluso puede estar cianótica por áreas. ¿Ven? Puede haber una ingurgitación de las venas del cuello. Y también se va a presentar por una obstrucción de la vena cava superior. La fase de origen respiratorio, de origen gastrointestinal, esto hay que cambiar, serían la ulcerosa, la fase peritoneal, cirrótica, ictérica, pancreática. Las fases peritoneales sería con la conjuntiva, ¿verdad? Como dije, va a estar ictérica, va a haber un rubor o telangiectasia a nivel de la frente, a nivel de los pómulos y del dorso de la nariz. Esa sería la característica de la fase hipocrática, que es la que vamos a ver aquí también. Incluso aparte de esas características, mi nariz es afilada, los ojos están hundidos, ¿sí? Las orejas frías, contraídas, y nosotros vamos a ver una coloración, puede ser verdosa por la sepsis o incluso negra. La fase ictérica sería la coloración amarilla a nivel del rostro por el aumento de nuestra bilirrubina. Entonces la coloración amarilla incluso va a tener coloración amarilla la cara y la esclerótica. Vemos aquí también ya la fase, toda la cara prácticamente, y la conjuntiva ictérica. La fase ulcerosa, nosotros vamos a ver las mejillas hundidas, la frente rugosa, la mirada brillante, va a haber temblor a nivel del párpado y puede haber incluso miriasis. Entonces ahí ya tengo que pensar, tal vez haya una úlcera. La fase cirrótica, las conjuntivas van a estar ictéricas, va a haber rubor y telangiectasia a nivel de la frente, de los pómulos y del dorso de la nariz, ¿sí? Que es la ictérica. Y las fases de origen endocrino, la acromegalia, la hipotiroidea, asistoniana, también el de Cushing y la virilizante. Entonces serían las fases de origen endocrino. La acromegálica serían rasgos toscos, ¿verdad? Hay un gran desarrollo de la nariz, del maxilar inferior, de los arcos supraciliares,
del cigomático y del labio de la lengua. Como ven aquí, sería sobre los arcos supraciliares. ¿Ven cómo están bien desarrollados? La mandíbula, ¿verdad? Inferior, el maxilar inferior, perdón, la mandíbula también está bien desarrollada. Incluso las cejas suelen estar unidas a nivel de la fase acromegálica. Aquí la misma imagen y sería también, como les dije hace rato, puede haber una macroglosia, con una lengua engrosada. Lo podemos agregarle a las características. Vemos aquí en el esquema que es más fácil, ¿verdad? Sería prácticamente bien desarrollada a nivel del frontal. Hay un aumento de los tejidos de la nariz, de los ojos y de la mandíbula. Todo eso es prominente. Podría ser por un tumor de la hipófisis, como dice ahí. Bien. La otra fase es la hipertiroidea. Ahí vamos a ver una esoftalmia bilateral. Vemos un relieve óseo bien marcado y un adelgazamiento. Incluso nosotros podemos ver el bocio, si es que el paciente, ¿cómo se llama? Si es que desarrolla esta patología. La misma cosa, una mirada bien fija, esoftalmia, puede ser bilateral. Acá se nota bien que el paciente saltó los ojos, ¿verdad? Ojos saltones. Hay un cambio de vasomotores a nivel de la piel de la cara. Y como les dije, hay también una rigidez en la expresión. Aquí la misma cosa, lo que le caracteriza a esta fase sería la esoftalmia, que podría ser unilateral o puede ser bilateral. La otra fase sería la hipotiroidea. Como vemos aquí, tiene una cara redonda, una piel bien seca, tiene edema a nivel del periorbitaria. ¿Ven aquí? Y tiene una mirada triste, mi paciente. Eso sería fase hipotiroidea. La mixedematosa es la misma, mixedematosa o hipotiroidea. Mi fase, mi piel seca, la fase abogatada, que sería hinchada, edematizada. Incluso el párpado está edematizado, edema palpebral. Bien. La de addisoniana, sería un color de piel de sepia, ¿verdad? ¿O qué quiere decir eso? Negro, parece como bronceado. Y esta coloración de la mucosa y bucal también va a cambiar a esa color, a negruzco. La fase de Cushing sería la cara de luna llena, que es bien abogatada, o sea que bien edematizada. Los párpados también, solo que acá el cuello puede tener cianosis. Y también estrías cutáneas. Si vemos en esta imagen, es un niño, ¿verdad? En donde el rostro es bien cara de luna llena. También podemos encontrar hirsutismo en esta patología y vemos también la piel delgada. Y la fase virilizante es en la mujer generalmente y va a aparecer vellos a nivel del labio superior, a nivel del mentón, a nivel de las barbas, ¿verdad? A veces mi paciente puede tener gran barba. Otros tipos de fases comunes, ¿verdad? Febril, mongoloide, cretínica, caquéctica, dolorosa y preagónica. Nosotros la dolorosa ya le hablamos al comienzo. La fase febril son los ojos brillantes, como vemos aquí, bien grande va a abrir el paciente. Los pómulos van a ser rubicundos y va a tener una cara pálida. La fase mongoloide, los ojos son oblicuos, generalmente. Puede existir microcefalia. Los labios son grandes. Puede tener macroglosia en mi paciente. Es también en el epicanto. ¿Ven? Aquí sería la misma imagen prácticamente. Las características incluso puede tener orejas pequeñas. Vamos aquí. Bien.
Otra de las caras o facies sería la fascia lúpica, que hay una erupción a nivel del pómulo, o sea que la mejilla y la nariz, como una mariposa, se queda rubicundo a ese nivel. La fascia nefrítica, nosotros vemos al paciente con una lesión renal aguda generalmente, abobatamiento también de la cara, toda la cara y una coloración de piel pálida. Una fase cianótica ya sería una cara con una coloración violácea, generalmente es a nivel del labio, nariz, incluso los pómulos. Estos suelen padecer pacientes con enfermedades o trastornos pulmonares, por una insuficiencia ventricular derecha, incluso también puede ser, o por una oclusión de mi vena cava superior. Otra de las fases sería la fase caquética, donde vemos la marcada desnutrición, vemos una disminución del panículo adiposo y los relieves óseos que van a resaltar en este tipo de pacientes. El aspecto general, o sea que este sería lo mismo, era una palidez, relieve óseo. El aspecto general, como les dije, aparte de la facie, nosotros tenemos que estudiarle a otros puntos del cuerpo. ¿Alguna duda aquí en facie? ¿No? No, doctora. Bueno, vamos a continuar entonces. La actitud es otro de los puntos que tenemos que tener en cuenta, que es la postura del paciente, ya sea estando de pie, estando acostado o estando sentado. La actitud entonces se refiere a la posición o postura que tiene o adquiere un individuo, que en el examen nosotros vamos a valorar un diagnóstico a través de la actitud del paciente. En general podemos decir que sin ser la regla que los enfermos graves se encuentran en la cama y los menos graves acostumbran a ser pacientes ambulatorios. La actitud sentada es una postura obligada en ciertos procesos del abdomen superior. Podría ser un absceso sufrénico o podría ser una hernia diafragmática. Por eso el paciente está sentado y generalmente es obligado. La actitud acostada también le llamamos decúbito. Nos vamos a dar cuenta luego en la inspección de la gravedad de la enfermedad con el decúbito. Están los decúbitos activos, que es el caso de cualquier decúbito que no ocasione ninguna molestia. Está el decúbito indiferente, que según la posición en el lecho puede ser dorsal, supino, ¿verdad? Cuando el dorsal descansa sobre la cama sería boca arriba y es decúbito ventral. O prono, cuando el abdomen desciende sobre el lecho. ¿Bien? Todas estas posiciones son más fisiológicas. Vamos a ver. El decúbito dorsal, entonces todo el cuerpo prácticamente yace en el lecho, en donde vamos a ver, el talón debe estar sobre la superficie, el sacro, el codo, el omóplato y la cabeza. Eso sería lo ideal. Un decúbito lateral, maleolo, cóndilos, trocánter, costillas, codo, acromión y oreja. Tiene que estar sobre la superficie para decir que es un decúbito lateral. Y el decúbito prono serían los dedos, las rodillas, los genitales, las mamas en el caso de la mujer, el acromión y la mejilla va a estar sobre mi superficie. Estas serían las características de los decúbitos. Por ejemplo, cuando hay un paciente que por acción refleja o antálgica debe permanecer en una posición, se llama decúbito obligado. Está el decúbito dorsal obligado, que se ve en pacientes con deshidratación severa y también en etapa terminal de algunas enfermedades. El decúbito ventral obligado en los cólicos intestinales
Son abscesos de origen glúteo, también podría ser otro de los ejemplos en esta posición. Y el decúbito lateral, ya los grandes derrames pleurales generalmente son patologías pulmonares en las cuales se alivia el dolor con este decúbito. Puede haber una neuralgia, una pleuritis, un neumotórax. En la neumonía, por ejemplo, el decúbito lateral obligado, del lado del pulmón sano, obviamente. El decúbito pasivo ya se observa en pacientes que está por su condición de gravedad, están en el decúbito, ¿verdad? Que puede ser un paciente en coma. Bien. ¿Alguna duda en decúbitos, en aptitud? Si no hay dudas en actitud, entonces podemos pasar al siguiente tema. Todos son temas que estamos viendo que nos va a servir para realizar nuestra ictoscopia. ¿No hay duda en decúbito? Bueno, hablamos entonces de la constitución. La constitución yo divido otra vez en tres partes. En hábito, diatesis y temperamento. El hábito es una de las tres características de la constitución que se diferencian en tres tipos: brevilíneo, mediolíneo y longilíneo. El brevilíneo generalmente ocupa los extremos de las curvas biopatológicas y los otros ocupan el centro, el término medio prácticamente. La diatesis ya es predisposición para una determinada enfermedad o un grupo de enfermedades. Eso sería la diatesis. Por ejemplo, mi paciente brevilíneo probablemente tenga una hipertensión arterial. ¿Por qué? Por la condición que él mantiene, ¿verdad? Por el hábito del paciente. El temperamento ya sería el reconocimiento del... Si es de relativa utilidad, ¿verdad? Sería el conocimiento de las reacciones afectivas de mi paciente. Puede ser por una enfermedad y puede ser incluso por reacciones de la misma enfermedad. Como por ejemplo, ¿dónde vamos a ver este tipo de temperamento esquizofrénico? Puede ser temperamento autista, también se denomina introvertido, este tipo de pacientes. Está el temperamento ciclotímico. ¿Cómo? Estou com um probleminha para resolver e preciso que vocês me ajudem nessa. Sí. ¿Qué pasó? Bueno, el temperamento ciclotímico también es llamado sintónico y es extrovertido el paciente, o sea que comunicativo. Y el temperamento hipomaníaco, que ya vamos a ver ya hasta violencia en este tipo de pacientes. ¿En cuál quería que te ayude? Perdão, doutora, foi sem querer, o áudio abriu. Ah, bueno. Continuar. El hábito corporal generalmente se refiere al aspecto particular del cuerpo de nuestro paciente. O sea que nosotros vamos a ver la morfología de los segmentos que le llamamos fenotipo. El fenotipo ya serían los caracteres constitucionales del paciente, o sea que es la herencia del mismo, que sería el genotipo. Y a eso le llamamos ectomorfo, mesomorfo y endomorfo. Brevilíneo, normolíneo y longilíneo sería. El brevilíneo sería ya un paciente con una cabeza redonda y la cara es ancha. La talla es inferior a la distancia entre las extremidades de los dedos medios, ¿verdad? Que mantienen los brazos abiertos. O sea, que van a mantener en forma de cruz. Tiene un cuello corto, un tórax corto. Eso vamos a ver en esos tipos de pacientes, también un abdomen globuloso a expensa de tejido graso.
Vemos un ángulo epigástrico obtuso y podemos ver la resistencia a estos tipos de pacientes. Nosotros vemos la predisposición a los estados maníacos, a los estados depresivos, una predisposición a enfermedades cardiovasculares, a la diabetes, gota, litiasis biliar, cirrosis. Vemos con estos tipos de pacientes, con estas características. Como les dije, la panza, el cuello corto y la cara redonda. El longilíneo ya se caracteriza por un marcado predominio de la longitud. Nosotros acá que vamos a ver una distancia mayor entre la extremidad de los dedos medios, manteniendo los brazos abiertos. Entonces el diámetro es longitudinal, va a predominar sobre el transversal. Nosotros vemos estos tipos de pacientes, nosotros qué tipo de enfermedades vamos a encontrar. Podemos ver la jaqueca, hernias, úlceras, TBC, ya sería cúpulas diafragmáticas descendidas. Vemos un estómago más alargado y vemos una curvatura de la cervical también un poquito mayor, un poquito más alargado. Que sería prácticamente, este sería el paciente ya longilíneo, de biotipo ectodérmico. Los normolíneos ya son características intermedias a las que estuvimos hablando. El diámetro, la longitud y la transversalidad, sería la longitud y la transversalidad, ya son proporcionales. Y nosotros en estos tipos de pacientes casi no están predispuestos a alguna patología natural. Bien, pero la mayoría se asemeja otra vez a las patologías del brevilíneo. Bueno, si vamos a ver una conclusión, ¿verdad? A lo largo de nuestra historia hubieron tipos constitucionales que son más proclives a algunos tipos de enfermedades, como el longilíneo y el brevilíneo. El longilíneo tiende a padecer a la hipertensión y a los trastornos digestivos, y el longilíneo ya sería las enfermedades del sistema respiratorio y sistema urinario. Perfecto. Hasta acá, ¿estamos bien? Hablamos entonces de la ictoscopía, de la clasificación etaria, de los tipos de fascia, hablamos de la actitud de mi paciente, del hábito del paciente y del biotipo. Perfecto. Bueno, ¿no hay dudas entonces hasta aquí? Si no hay dudas hasta aquí, entonces podemos ir a, podemos ver lo que es la marcha. Gracias, Bruna. Marcha o locomoción. ¿Qué es la marcha para nosotros? Es el resultado de una serie de movimientos, como vemos aquí, que son movimientos coordenados. ¿Sí, Bruna? O tempo dessa aula está acabando. A gente vai estar no mesmo link ou a senhora vai abrir outro? Y vamos a entrar en otro link y les voy a pasar y empezamos marcha con ese. ¿Te parece? Pode ser. Dale, y vamos a un break. Vamos a tomar una agüita y continuamos. Tá bem. Graças, doutora. Sí.